La señora Cornelia. Don Antonio de Isunza y don Juan de Gamboa, caballeros principales de una edad muy discreto y grandes amigos, siendo estudiantes en Salamanca, determinaron de dejar sus estudios por irse a Flandes, llevados del hervor de la sangre moza y del deseo, como decirse suele, de ver mundo, y por parecerles que el ejercicio de las armas, aunque arma y dice bien a todos, principalmente asienta y dice mejor a los bien nacidos y de ilustre sangre. Llegaron pues a Flandes a tiempo que estaban las cosas en paz o en conciertos y tratos de tenerla presto. Recibieron en Amberes carta de sus padres, donde les escribieron el grande enojo que habían recibido de haber dejado sus estudios sin avisárselo, para que hubieran venido con la comodidad que pedían el ser quien era. Finalmente, conociendo la pesadumbre de sus padres, acordaron de volverse a España, pues no había que hacer en Flandes. Pero antes de volverse, quisieron ver todas las más famosas ciudades de Italia, y habiéndolas visto todas, pararon en Bolonia, y admirados de los estudios de aquella insigne universidad, quisieron en ella proseguir los suyos. Dieron noticia de su intento a sus padres, de que se holgaron infinito, y lo mostraron con proveerles magníficamente y de modo que mostrasen en su tratamiento quién eran y qué padres tenían. Y desde el primero día que salieron a las escuelas, fueron conocidos de todos por caballeros, galanes, discretos y bien criados. Tenía don Antonio hasta 24 años y don Juan no pasaba de 26, y adornaba esta buena edad con ser muy gentiles hombres, músicos, poetas, diestros y valientes, partes que los hacían amables y bien queridos de cuantos los comunicaban. Tuvieron luego muchos amigos, así estudiantes españoles de los muchos que en aquella universidad cursaban, como de los mismos de la ciudad y de los extranjeros. Mostrábanse con todos liberales y comedidos, y muy ajenos de la arrogancia que dicen que suelen tener los españoles. Y como eran mozos y alegres, no se desgustaban de tener noticia de las hermosas de la ciudad. Y aunque había muchas señoras, doncellas y casadas con gran fama de ser honestas y hermosas, a todas se aventajaba la señora Cornelia Bentivogli, de la antigua y generosa familia de los Bentivoglis, que un tiempo fueron señores de Bolonia. Era Cornelia hermosísima en extremo y estaba debajo de la guarda y amparo de Lorenzo Bentivogli, su hermano, honradísimo y valiente caballero. Huérfanos de padre y madre, que aunque los dejaron solos, los dejaron ricos, y la riqueza es grande alivio de orfanidad. Era el recato de Cornelia tanto y la solicitud de su hermano tanta en guardarla, que ni ella se dejaba ver, ni su hermano consentía que la viese. Esta fama traía deseosos a don Juan y a don Antonio de verla, aunque fuera en la iglesia, pero el trabajo que en ello pusieron fue en balde, y el deseo, por la imposibilidad, cuchillo de la esperanza, fue menguando. Y así, con solo el amor de sus estudios y el entretenimiento de algunas honestas mocedades, pasaban una vida tan alegre como honrada. Pocas veces salían de noche, y si salían, iban juntos y bien armados. Sucedió, pues, que habiendo de salir una noche, dijo don Antonio a don Juan que él se quería quedar a rezar ciertas devociones, que se fuese, que luego le seguiría. No hay para qué, dijo don Juan, que yo os aguardaré, y si no saliéremos esta noche, importa poco. No por vida vuestra, replicó don Antonio, salid a coger el aire, que yo seré luego con vos, si es que vais por donde solemos ir. Haced vuestro gusto, dijo don Juan, quedaos en buena hora, y si saliéredes, las mismas estaciones andaré esta noche que las pasadas. Fuese don Juan y quedóse don Antonio. Era la noche entre escura y la hora a las 11, y habiendo andado los tres, y habiendo andado 2 o 3 calles, y viéndose solo y que no tenía con quién hablar, determinó volverse a casa. Y poniéndolo en efecto, al pasar por una calle que tenía portales sustentados en mármoles, oyó que de una puerta le ceceaban. La oscuridad de la noche y la que causaban los portales no le dejaba atinar al ceceo. Detúvose un poco, estuvo atento y vio entreabrir una puerta. Llegóse a ella y oyó una voz baja que dijo:
¿Sois por ventura Fabio? Don Juan, por sí o por no, respondió: sí. Pues tomad, respondieron de dentro, y ponedlo en cobro y volved luego, ¿qué importa? Alargó la mano don Juan y topó un bulto, queriéndolo tomar. Vio que era menester las dos manos, y así le hubo de asir con entrambas. Y apenas se le dejaron en ellas, cuando le cerraron la puerta, y él salió cargado en la calle y sin saber de qué. Pero casi luego comenzó a llorar una criatura, al parecer recién nacida, a cuyo lloro quedó don Juan confuso y suspenso, sin saber qué hacerse ni qué corte dar en aquel caso, porque en volver a llamar a la puerta le pareció que podía correr algún peligro cuya era la criatura, y en dejarla allí la criatura misma, pues el llevarla a su casa no tenía en ella quien la remediase, ni él conocía en toda la ciudad persona a donde poder llevarla. Pero viendo que le habían dicho que la pusiese en cobro y que volviese luego, determinó de traerla a su casa y dejarla en poder de una ama que los servía, y volver luego a ver si era menester su favor en alguna cosa, puesto que bien había visto que le habían tenido por otro y que había sido error darle a él la criatura. Finalmente, sin hacer más discursos, se vino a casa con ella, a tiempo que ya don Antonio no estaba en ella. Entróse en su aposento y llamó al ama. Descubrió la criatura y vio que era la más hermosa que jamás hubiese visto. Los paños en que venía envuelta mostraban ser de ricos padres nacida. Desenvolviéndola el ama, y hallaron que era un varón. Menester es, dijo don Juan, dar de mamar a este niño, y ha de ser de esta manera, que vos, ama, la habéis de quitar estas ricas mantillas y ponerle otras más humildes, y sin decir que yo le he traído, la habéis de llevar en casa de una partera, que las tales siempre suelen dar recado y remedio a semejantes necesidades. Llevaréis dineros con que la dejéis satisfecha, y daréisle los padres que quisiéredes para encubrir la verdad de haberlo yo traído. Respondió el ama que así lo haría, y don Juan, con la priesa que pudo, volvió a ver si le ceceaban otra vez. Pero un poco antes que llegase a la casa, a donde le habían llamado, oyó gran ruido de espadas, como de mucha gente que se acuchillaba. Estuvo atento y no sintió palabra alguna. La herrería era a la sorda, y a la luz de las centellas que las piedras heridas de las espadas levantaban, casi pudo ver, y a la luz de las centellas que las piedras heridas de las espadas levantaban, casi pudo ver que eran muchos los que a uno solo acometían, y confirmóse en esta verdad oyendo decir: ah, traidores, que sois muchos y yo solo, pero con todo eso no os ha de valer vuestra superchería. Oyendo y viendo lo cual don Juan, llevado de su valeroso corazón, en dos brincos se puso al lado, y metiendo mano a la espada y a un broquel que llevaba, dijo al que defendía en lengua italiana, por no ser conocido por español: no temáis, que socorro os ha venido, que no os faltará hasta perder la vida. Menead los puños, que traidores pueden poco, aunque sean muchos. A estas razones respondió uno de los contrarios: mientes, que aquí no hay ningún traidor, que el querer cobrar la honra perdida a toda demasía da licencia. No le habló más palabra, porque no les daba lugar a ello la priesa que se daban a herirse los enemigos, que al parecer de don Juan debían de ser 6. Apretaron tanto a su compañero que, de 2 estocadas que le dieron a un tiempo en los pechos, dieron con él en tierra. Don Juan creyó que le habían muerto, y con ligereza y valor extraño se puso delante de todos y los hizo arredrar a fuerza de una lluvia de cuchilladas y estocadas. Pero no fuera bastante su diligencia para ofender y defenderse, si no le ayudara la buena suerte con hacer que los vecinos de la calle sacasen lumbres a las ventanas y a grandes voces llamasen a la justicia, lo cual, visto por los contrarios, dejaron la calle y a espadas vueltas se ausentaron. Ya en esto se había levantado el caído, porque las estocadas hallaron un peto como de diamante en que toparon.
Habíasele caído a don Juan el sombrero en la refriega y, buscándole, halló otro que se puso acaso sin mirar si era suyo o no. El caído se llegó a él y le dijo: «Señor caballero, quien quiera que seáis, yo confieso que os debo la vida que tengo, la cual, con lo que valgo y puedo, gastaré a vuestro servicio. Hacedme merced de decirme quién sois y vuestro nombre, para que yo sepa a quién tengo que mostrarme agradecido». A lo cual respondió don Juan: «No quiero ser descortés, ya que sois desinteresado. Por hacer, señor, lo que me pedís y por daros gustos, solamente os diré que soy un caballero español y estudiante en esta ciudad. Si el nombre os importa saberlo, os le dijera, mas por si acaso quisieredes servir de mí a otra cosa, sabed que me llamo don Juan de Gamboa». «Mucha merced me habéis hecho», respondió el caído, «pero, señor don Juan de Gamboa, no quiero deciros quién soy ni mi nombre, porque he de gustar mucho de que lo sepáis de otro que de mí, y yo tendré cuidado de que os hagan sabidor de ello». Habíale preguntado primero don Juan si estaba herido, porque le había visto dar dos grandes estocadas, y habíale respondido que un famoso peto que traía puesto después de Dios le había defendido, pero que con todo eso sus enemigos le acabaran si él no se hallara a su lado. En esto vieron venir hacia ellos un bulto de gente, y don Juan dijo: «Si estos son los enemigos que vuelven, apercibíos, señor, y haced como quien sois. A lo que yo creo, no son enemigos, sino amigos los que aquí vienen». Y así fue la verdad, porque los que llegaron, que fueron 8 hombres, rodearon al caído y hablaron con él pocas palabras, pero todas calladas y secretas, que don Juan no las pudo oír. Volvió luego el defendido a don Juan y díjole: «A no haber venido estos amigos, en ninguna manera, señor don Juan, os dejara hasta que acabaredes de ponerme en salvo, pero ahora os suplico con todo encarecimiento que os vais y me dejéis, que me importa». Hablando esto, se tentó la cabeza y vio que estaba sin sombrero, y viéndole y volviéndose a los que habían venido, pidió que le diesen un sombrero, que se le había caído el suyo. Apenas lo hubo dicho cuando don Juan le puso el que había hallado en la cabeza. Tentóle el caído y, volviéndose a don Juan, le dijo: «Este sombrero no es mío, por vida del señor don Juan, que se le lleve por trofeo de esta refriega y guárdele, que creo que es conocido». Diéronle otro sombrero al defendido, y don Juan, por cumplir lo que le había pedido, pasando otros algunos, aunque breves comedimientos, le dejó sin saber quién era, y se vino a su casa, sin querer llegar a la puerta donde le habían dado la criatura, por parecerle que todo el barrio estaba despierto y alborotado con la pendencia. Sucedió pues que, volviéndose a su posada, en la mitad del camino encontró con don Antonio de Isunza, su camarada, y conociéndose dijo a don Antonio: «Volved conmigo, don Juan, hasta aquí arriba, y en el camino os contaré un extraño cuento que me ha sucedido, que no le habréis oído tal en toda vuestra vida». «Como esos cuentos os podré contar yo», respondió don Juan, «pero vamos donde queréis y contadme el vuestro». Dio don Antonio y dijo: «Habéis de saber que, poco más de 1 hora después de que salisteis de casa, salí a buscaros, y no 30 pasos de aquí vi venir casi a encontrarme un bulto negro de persona que venía muy aguijando, y llegándose cerca conocí ser mujer en el hábito largo, la cual, con voz interrumpida de sollozos y de suspiros, me dijo: «¿Por ventura, señor, sois extranjeros o de la ciudad?» «Por ventura, señor, sois extranjeros o de la ciudad». «Extranjero soy y español», respondí yo. Y ella: «Gracias al cielo, que no quiere que muera sin sacramentos». «¿Venís herida, señora?», repliqué yo, «¿o traéis algún mal de muerte?» «Podría ser que el que traigo lo fuese, si presto no se me da remedio».
Por la cortesía que siempre suele reinar en los de vuestra nación, os suplico, señor español, que me saquéis de estas calles y me llevéis a vuestra posada con la mayor priesa que pudiéredes. Que allá, si gustáredes de ello, sabréis el mal que llevo y quién soy, aunque sea a costa de mi crédito. Oyendo lo cual, pareciéndome que tenía necesidad de lo que pedía, sin replicarla más, la así de la mano y por las calles desviadas la llevé a la posada. Abrióreme Santisteban, el paje. Hícele que se retirase y sin que él la viese la llevé a mi estancia y ella, en entrando, se arrojó encima de mi lecho desmayada. Lleguéme a ella y descubríla el rostro, que con el manto traía cubierto, y descubrí en él la mayor belleza que humanos ojos han visto. Será a mi parecer de edad de 18 años, aunque menos que más. Quedé suspenso de ver tal extremo de belleza. Acudí a echarle un poco de agua en el rostro, con que volvió en sí, suspirando tiernamente, y lo primero que me dijo fue: ¿Conocéisme, señor? No, respondí yo. Sí, ni es bien que yo haya tenido ventura de haber conocido tanta hermosura. Desdichada de aquella, respondió ella, a quien se la da el cielo, para mayor desgracia suya. Pero, señor, no es tiempo este de alabar hermosura, sino de remediar desdichas. Porque, por quien sois, que me dejéis aquí encerrada y no permitáis que ninguno me vea, y volved luego al mismo lugar que me topastes, y mirad si riñe alguna gente, y no favorezcáis a ninguno de los que riñen, sino poned paz, que cualquier daño de las partes ha de resultar en acrecentar el mío. Dejóla encerrada, y vengo a poner en paz esta pendencia. Déjola encerrada, y vengo a poner en paz esta pendencia. ¿Tenéis más que decir, don Antonio?, preguntó don Juan. Pues no os parece que he dicho harto, respondió don Antonio. Pues he dicho que tengo debajo de llave y en mi aposento la mayor belleza que humanos ojos han visto. El caso es extraño, sin duda, dijo don Juan, pero oíd el mío. Y luego le contó todo lo que le había sucedido y cómo la criatura que le habían dado estaba en casa en poder de su ama y la orden que le había dejado de mudarle las ricas mantillas en pobres y de llevarle a donde le criasen o a lo menos socorriesen la presente necesidad. Y dijo más, que la pendencia que él venía a buscar ya era acabada y puesta en paz, que él se había hallado en ella, y que, a lo que él imaginaba, todos los de la riña debían de ser gentes de prenda y de gran valor. Quedaron entre ambos admirados del suceso de cada uno, y con prisa se volvieron a la posada por ver lo que había menester de la encerrada. En el camino dijo don Antonio a don Juan que él había prometido a aquella señora que no la dejaría ver de nadie ni entraría en aquel aposento sino él solo, en tanto ella no gustase de otra cosa. No importa nada, respondió don Juan, que no faltará orden para verla, que ya yo lo deseo en extremo, según me la habéis alabado de hermosa. Llegaron en esto, y a la luz que sacó uno de los 3 pajes que tenían, alzó los ojos don Antonio al sombrero que don Juan traía, y vióle resplandeciente de diamantes. Quitósele y vio que las luces salían de muchos que en un cintillo riquísimo traía. Miráronle y remiráronle entre ambos y concluyeron que, si todos eran finos como parecían, valía más de 12.000 ducados. Aquí acabaron de conocer ser gente principal la de la pendencia, especialmente el socorrido de don Juan, de quien se acordó haberle dicho que trujese el sombrero y le guardase porque era conocido. Mandaron retirar los pajes y don Antonio abrió su aposento y halló a la señora sentada en la cama con las manos en la mejilla, derramando tiernas lágrimas. Don Juan, con el deseo que tenía de verla, se asomó a la puerta tanto cuanto pudo entrar la cabeza, y al punto la lumbre de los diamantes dio en los ojos de la que lloraba, y alzándolos dijo: «Entrad, señor duque, entrad. ¿Para qué queréis dar con tanta escaseza el bien de vuestra vista?»
A esto dijo don Antonio: aquí, señora, no hay ningún duque que se excuse de veros. ¿Cómo no?, replicó ella. El que allí se asomó ahora es el duque de Ferrara, que mal le puede encubrir la riqueza de su sombrero. En verdad, señora, que el sombrero que viste no le trae ningún duque, y si queréis desengañaros con ver quién la trae, dadle licencia que entre. Entre enhorabuena, dijo ella, aunque si no fuese el duque, mis desdichas serían mayores. Todas estas razones había oído don Juan, y viendo que tenía licencia de entrar, con el sombrero en la mano, entró en el aposento. Y así como se le puso delante, y ella conoció no ser quien decía, el del rico sombrero, con voz turbada y lengua presurosa, dijo: ¡ay, desdichada de mí, señor mío! Decidme luego, sin tenerme más suspensa, ¿conocéis al dueño de ese sombrero? ¿Dónde le dejasteis o cómo vino a vuestro poder? ¿Es vivo por ventura o son estas las nuevas que me envía de su muerte? ¡Ay, bien mío, qué sucesos son estos! Aquí veo tus prendas, aquí me veo sin ti encerrada y en poder que, a no ser que es de gentiles hombres españoles, el temor de perder mi honestidad me hubiera quitado la vida. Sosegaos, señoras, dijo don Juan, que ni el dueño de este sombrero es muerto, ni estáis en parte donde se os ha de hacer agravio alguno, sino serviros con cuanto a las fuerzas nuestras alcanzaren, hasta poner las vidas por defenderos y ampararos, que no es bien que os salga vana la fe que tenéis de la bondad de los españoles. Y pues nosotros lo somos y principales, que aquí viene bien esta que parece arrogancia, estad segura que se os guardará el decoro que vuestra presencia merece. Así lo creo yo, respondió ella, pero con todo eso, decidme, señor, cómo vino a vuestro poder este rico sombrero, a dónde está su dueño, que, por lo menos, es Alfonso de Este, duque de Ferrara. Entonces don Juan, que no tenía más por no tenerla más suspensas, le contó cómo le había hallado en una pendencia, y en ella había favorecido y ayudado a un caballero que, por lo que ella decía, sin duda debía de ser el duque de Ferrara, y que en la pendencia había perdido el sombrero y hallado aquel, y que aquel caballero le había dicho que guardase, que era conocido, y que la refriega se había concluido sin quedar herido el caballero ni él tampoco, y que después de acabada había llegado gente que al parecer debían de ser criados o amigos del que él pensaba ser el duque, el cual le había pedido le dejase y se viniese. Mostrándose muy agradecido al favor que yo le había dado, de manera, señora mía, que este rico sombrero vino a mi poder por la manera que os he dicho, y su dueño, si es el duque, como vos decís, no a una hora que le dejé bueno, sano y salvo. Sea esta verdad parte para vuestro consuelo, si es que le tendréis con saber del buen estado del duque. Para que sepáis, señores, si tengo razón y causa para preguntar por él, estadme atento y escuchad lo que no sé si diga mi desdichada historia. Todo el tiempo que en esto pasó, le entretuvo el ama en paladear al niño con miel y en mudarle las mantillas de ricas en pobres. Y ya que le tuvo todo aderezado, quiso llevarla a casa de una partera, como don Juan se lo dejó ordenado, y al pasar con ella por junto a la estancia donde estaba la que quería comenzar su historia, lloró la criatura de modo que lo sintió la señora, y levantándose en pie, púsose atentamente a escuchar y oyó más distinguidamente el llanto de la criatura y dijo: «Señores míos, ¿qué criatura es aquella que parece recién nacida?». Don Juan respondió: «Es un niño que esta noche nos han dejado a la puerta de casa y va el ama a buscar quien le dé de mamar». «Tráiganmele aquí, por amor de Dios», dijo la señora, «que yo haré esa caridad a los hijos ajenos, pues no quiere el cielo que la haga con los propios».
Llamó don Juan al ama y tomóle el niño, y entrósele a la que le pedía, y púsole en los brazos, diciendo: «Veis aquí, señora, el presente que nos han hecho esta noche, y no ha sido este el primero, que pocos meses se pasan que no hallamos en los quicios de nuestras puertas semejantes hallazgos». Tomóle ella en los brazos y miróle atentamente, así el rostro como los pobres, aunque limpios pañuelos en que venía envuelto. Y luego, sin poder tener las lágrimas, se echó la toca de la cabeza encima de los pechos para poder dar con honestidad de mamar a la criatura. Y aplicándosela a ellos, juntó su rostro con el suyo y con la leche le sustentaba y con las lágrimas le bañaba el rostro. Y de esta manera estuvo sin levantar el suyo tanto espacio cuanto el niño no quiso dejar el pecho. En este espacio guardaban todos cuarto silencio. En este espacio guardaban todos cuatro silencio. El niño mamaba, pero no era así, porque las recién paridas no pueden dar el pecho, y así, cayendo en la cuenta de que se lo daba, se le volvió a don Juan diciendo: «En balde me he mostrado caritativa, bien parezco nueva en estos casos. Haced, señor, que a este niño le paladeen con un poco de miel, y no consintáis que a estas horas le lleven por las calles. Dejad llegar el día, y antes que le lleven, vuélvanmele a traer, que me consuelo en verle». Volvió el niño don Juan al ama y ordenóle le entretuviese hasta el día, que le pusiese las ricas mantillas con que le había traído y que no le llevase sin primero decírselo. Y volviendo a entrar y estando los tres solos, la hermosa dijo: «Si queréis que hable, dadme primero algo que coma, que me desmayo, y tengo bastante ocasión para ello». Acudió prestamente don Antonio a un escritorio y sacó de él muchas conservas, y de algunas comió la desmayada y bebió un vidrio de agua fría, con que volvió en sí y algo sosegada dijo: «Sentaos, señores, y escuchadme». Hiciéronlo así, y ella, recogiéndose encima del lecho y abrigándose bien con las faldas del vestido, dejó de descolgar por las espaldas un velo que en la cabeza traía, dejando el rostro exento y descubierto, mostrando en él el mismo de la luna, o por mejor decir, el mismo sol, cuando más hermoso y más claro se muestra. Llovíanle líquidas perlas de los ojos, y limpiábaselas con un lienzo blanquísimo y con unas manos tales que entre ellas y el lienzo fuera de buen juicio el que supiera diferenciar la blancura. Finalmente, después de haber dado muchos suspiros y después de haber procurado sosegar algún tanto el pecho, con voz algo doliente y turbada, dijo: «Yo, señores, soy aquella que muchas veces habréis sin duda alguna oído nombrar por ahí, porque la fama de mi belleza, tal cual ella es, pocas leguas hay que no la publique. Soy en efecto Cornelia Bentiboli, hermana de Lorenzo Bentiboli, que con deciros esto quizá habré dicho dos verdades, la una de mi nobleza, la otra de mi hermosura. De pequeña edad quedé huérfana de padre y madre en poder de mi hermano, el cual desde niña puso en mi guarda al recato mismo, puesto que más confiaba de mi honrada condición que de la solicitud que ponía en guardarme. Finalmente, entre paredes y entre soledades, acompañada no más de mis criadas, fui creciendo, y juntamente conmigo crecía la fama de mi gentileza, sacada en público de los criados y de aquellos que en secreto me trataban, y de un retrato que mi hermano mandó hacer a un famoso pintor, para que, como él decía, no quedase sin mí el mundo, ya que el cielo a mejor vida me llevase. Pero todo esto fuera poca parte para apresurar mi perdición,
si no sucediera venir el duque de Ferrara a ser padrino de unas bodas de una prima mía, donde me llevó mi hermano con sana intención y por honra de mi parienta. Allí miré y fui vista. Allí, según creo, rendí corazones, avasallé voluntades. Allí sentí que daban gustos las alabanzas, porque fuesen dadas por lisonjeras lenguas. Aunque fuesen dadas por lisonjeras lenguas. Allí finalmente vi al duque y él me vio a mí, de cuya vista ha resultado verme ahora como me ve. No os quiero decir, señores, porque sería proceder en infinito, los términos, las trazas y los modos por donde el duque y yo vinimos a conseguir al cabo de 2 años los deseos que en aquellas bodas nacieron, porque ni guarda ni recatos, ni honrosas amonestaciones, ni otra humana diligencia fue bastante para estorbar el juntarnos, que, en fin, hubo de ser debajo de la palabra que él me dio de ser mi esposo, porque sin ella fuera imposible rendir la roca de la valerosa y honrada reputación la valerosa y honrada presunción mía. 1000 veces le dije que públicamente me pidiese a mi hermano, pues no era posible que me negase, y que no había de dar disculpas al vulgo de la culpa que le pondrían de la desigualdad de nuestro casamiento, porque no desmentía en nada la nobleza del linaje, Bentivogli a la suya estense. A esto me respondió con excusas que yo las tuve por bastante innecesarias, y confiada como rendida, creí como enamorada y entreguéme de toda mi voluntad a la suya por intercesión de una criada mía, más blanda a las dávidas y promesas del duque de lo que debía a la confianza que de su fidelidad mi hermano hacía. En resolución, al cabo de pocos días me sentí preñada, y antes de que mis vestidos manifestasen mis libertades, por no darles otro nombre, me fingí enferma y melancólica, y hice con mi hermano me trujese en casa de aquella mi prima, de quien había sido padrino el duque. Allí le hice saber en el término en que estaba y el peligro que me amenazaba y la poca seguridad que tenía de mi vida, por tener barruntos que mi hermano sospechaba mi desenvoltura. Quedó de acuerdo entre los dos que, en entrando en el mes mayor, se lo avisase, que él vendría por mí con otros amigos suyos y me llevaría a Ferrara, donde en la sazón que esperaba se casaría públicamente conmigo. Esta noche en que estamos fue la del concierto de su venida, y esta misma noche, estándole esperando, sentí pasar a mi hermano con otros muchos hombres, al parecer armados, según le crujían las armas, de cuyo sobresalto de improviso me sobrevino el parto, y en un instante parí un hermoso niño. Aquella criada mía, sabidora y medianera de mis hechos, que estaba ya prevenida para el caso, envolvió la criatura con otros paños que no los tiene la que vuestra puerta envolvió la criatura en otros paños que no los tiene los que tiene la que a vuestra puerta echaron, y saliendo a la puerta de la calle la dio, a lo que ella dijo, a un criado del duque. Yo desde allí a un poco, acomodándome lo mejor que pude, según la presente necesidad, salí de la casa creyendo que estaba en la calle del duque, y no lo debiera de hacer hasta que él llegara a la puerta, mas el miedo que me había puesto la cuadrilla armada de mi hermano, creyendo que ya esgrimía su espada sobre mi cuello, no me dejó hacer otro mejor discurso, y así, desatentada y loca, salí donde me sucedió lo que habéis visto. Y aunque me veo sin hijo y sin esposo, y con temor de peores sucesos, doy gracias al cielo que me ha traído a vuestro poder, de quien me prometo todo aquello que la cortesía española puedo prometerme, y más de la vuestra,
que las sabréis realzar por ser tan nobles como parecéis. Diciendo esto, se dejó caer del todo encima del lecho, y acudiendo los dos a ver si se desmayaba, vieron que no, sino que amargamente lloraba. Y díjole don Juan: si hasta aquí, hermosa señora, yo y don Antonio, mi camarada, os teníamos compasión y lástima por ser mujer, ahora que sabemos vuestra calidad, la lástima y compasión pasa a ser obligación precisa de serviros. Cobrad ánimo y no desmayéis. Y aunque no acostumbrada a semejantes casos, tanto más mostréis quién sois, cuanto más con paciencia supiéredes llevarlos. Creed, señora, que imagino que estos tan extraños sucesos han de tener un feliz fin, que no ha de permitir los cielos que tanta belleza se goce mal, y tan honestos pensamientos se malogren. Acostaos, señoras, y curad de vuestra persona, que lo habéis menester, que aquí estará una criada nuestra que os sirva, de quien podéis hacer la misma confianza que de nuestras personas. También sabrá tener en silencio vuestras desgracias, como acudir a vuestras necesidades. Tal es la que tengo, que a cosas más dificultosas me obliga, respondió ella. Entre, señor, quien vos quisiéredes, que encaminada por vuestra parte no puedo dejar de tenerla muy buena en la que menester hubiere. Pero con todo eso os suplico que no me vea más que vuestra criada. Así será, respondió don Antonio. Y dejándola sola se salieron. Y don Juan dijo al ama que entrase dentro y llevase la criatura con los ricos paños si se los había puesto. El ama dijo que sí, y que ya estaba de la misma manera que él la había traído. Entró el ama advertida de lo que había de responder a lo que acerca de aquella criatura la señora que hallaría allí dentro le preguntase. En viéndola Cornelia le dijo: vengáis en buena hora, amiga mía, dadme esa criatura y llegadme aquí esa vela. Hízolo así el ama, y tomando al niño Cornelia en sus brazos, se turbó toda y le miró ahincadamente y dijo al ama: decidme, señora, este niño y el que me trajisteis o me trujeron poco ha, ¿es todo uno? Sí, señora, respondió el ama. Pues ¿cómo trae tan trocadas las mantillas? Replicó Cornelia. En verdad, amiga, que me parece o que estas son otras mantillas o que esta no es la misma criatura. Todo podía ser, respondió el ama. Pecadora de mí, dijo Cornelia, ¿cómo todo podía ser? ¿Cómo es esto, ama mía? Que el corazón me revienta en el pecho hasta saber este trueco. Decídmelo, amiga, por todo aquello que bien queréis. Digo que me digáis de dónde habéis sabido estas tan ricas mantillas, porque os hago saber que son mías. Si la vista no me miente, o la memoria no se acuerda. Con estas mismas o con otras semejantes entregué yo a mi doncella la prenda querida de mi alma. ¿Quién se las quitó? ¡Ay, desdichada! ¿Quién las trujo aquí? ¡Ay, sin ventura! Don Juan y don Antonio, que todas estas quejas escuchaban, no quisieron que más adelante pasasen en ellas, ni permitieron que al engaño de las trocadas mantillas más las tuviese en pena. Y así entraron, y don Juan le dijo: estas mantillas y este niño son cosa vuestra, señora Cornelia. Y luego le contó punto por punto cómo él había sido la persona a quien su doncella había dado el niño, y de cómo lo había traído a casa, con la orden que había dado al ama del trueco de las mantillas y la ocasión por que lo había hecho, aunque después que le contó su parto, siempre tuvo por cierto que aquel era su hijo, y que si no se lo había dicho, había sido porque, tras el sobresalto de estar en duda de conocerle, sobreviniese la alegría de haberle conocido. Allí fueron infinitas las lágrimas de alegría de Cornelia, infinitos los besos que dio a su hijo, infinitas las gracias que rindió a sus favorecedores, llamando a los ángeles humanos de su guarda
y otros títulos que su agradecimiento daban notoria muestra. Dejáronla con el ama, encomendándola mirase por ella y la sirviese cuanto fuese posible, advirtiéndola en el término en que estaba para que acudiese a su remedio, pues ella, por ser mujer, sabía más de aquel menester que no ellos. Con esto se fueron a reposar lo que faltaba de la noche, con intención de no entrar en el aposento de Cornelia si no fuese o que ella lo llamase o a necesidad precisa. Vino el día, y el ama trujo a quien secretamente y a escuras diese de mamar al niño, y ellos preguntaron por Cornelia. Dijo el ama que reposaba un poco. Fuéronse a las escuelas y pasaron por la calle de la pendencia y por la casa de donde había salido Cornelia, por ver si era ya pública su falta o si se hacían corrillos de ella. Pero en ningún modo sintieron ni oyeron cosa ni de la riña ni de la ausencia de Cornelia. Con esto, oídas sus lecciones, se volvieron a su posada. Llamólos Cornelias con el ama, a quien respondieron que tenían determinado de no poner los pies en su aposento para que con más decoro se guardase el que a su honestidad se debía. Pero ella replicó con lágrimas y con ruegos que entrasen a verla, porque aquel era el decoro más conveniente, si no para su remedio, al menos para su consuelo. Hiciéronlo así, y ella los recibió con rostro alegre y con mucha cortesía. Pidióles le hiciesen merced de salir por la ciudad y ver si oían algunas nuevas de su atrevimiento. Respondiéronle que ya estaba hecha aquella diligencia con toda curiosidad, pero que no se decía nada. En esto llegó un paje de 3 que tenía a la puerta del aposento, y desde fuera dijo: a la puerta está un caballero con 2 criados que dicen se llama Lorenzo Bentivogli y busca a mi señor don Juan de Gamboa. A este recado cerró Cornelia ambos puños y se los puso en la boca, y por entre ellos salió la voz baja y temerosa y dijo: mi hermano, señores, mi hermano es ese. Sin duda debe de haber sabido que estoy aquí y viene a quitarme la vida. Socorro, señores, y amparo. Sosegaos, señoras, le dijo don Antonio, que en parte estáis y en poder de quien no os dejará hacer el menor agravio del mundo. Acudid vos, señor don Juan, y mirad lo que quiere ese caballero, y yo me quedaré aquí a defender, si menester fuere, a Cornelia. Don Juan, sin mudar semblante, bajó abajo, y luego don Antonio hizo traer 2 pistoletes armados y mandó a los pajes que tomasen sus espadas y estuviesen apercibidos. El ama, viendo aquellas prevenciones, temblaba. Cornelia, temerosa de algún mal suceso, tremía. Solo don Antonio y don Juan estaban en sí y muy bien puestos en lo que habían de hacer. En la puerta de la calle halló don Juan a don Lorenzo, el cual, en viendo a don Juan, le dijo: suplico a vuestra señoría que esta es la merced de Italia, me haga merced de venirse conmigo a aquella iglesia que está allí frontero, que tengo un negocio que comunicar con vuestra señoría, en que me va la vida y la honra. De muy buena gana, respondió don Juan. Vamos, señor, donde quisiéredes. Dicho esto, mano a mano, se fueron a la iglesia, y sentándose en un escaño, y en parte donde no pudiesen ser oídos, Lorenzo habló primero y dijo: yo, señor español, soy Lorenzo Bentivogli, y no de los más ricos, sino de los más ricos, de los más principales de esta ciudad. De ser esta verdad tan notoria, servirá de disculpa del alabarme yo propio. Quedé huérfano algunos años ha, y quedó en mi poder una mi hermana tan hermosa, que a no tocarme tanto, quizá os la alabara de manera que me faltaran encarecimientos por no poder ninguno corresponder del todo a su belleza. Ser yo honrado y ella muchacha y hermosa me hacían andar solícito en guardarla.
pero todas mis prevenciones y diligencias las ha defraudado la voluntad arrojada de mi hermana Cornelia, que este es su nombre. Finalmente, por acortar, por no cansaros, este que pudiera ser cuento largo, digo que el duque de Ferrara, Alfonso de Este, con ojos de lince venció a los de Argos, derribó y triunfó de mi industria, venciendo a mi hermana, y anoche me la llevó y sacó de casa de una parienta nuestra, y aun dicen que recién parida. Anoche lo supe y anoche le salí a buscar, y creo que la hallé y acuchillé, pero fue socorrido de algún ángel que no consintió que con su sangre sacase la mancha de mi agravio. Hame dicho mi parienta, que es la que todo esto me ha dicho, que el duque engañó a mi hermana debajo de palabra de recibirla por mujer. Esto yo no lo creo, por ser desigual el matrimonio en cuanto a los bienes de fortuna, que en los de naturaleza del mundo sabe la calidad de los bentivolis, que en los de la naturaleza el mundo sabe la calidad de los bentivolis de Polonia. Lo que creo es que él se atuvo a lo que se atienen los poderosos que quieren atropellar una doncella temerosa y recatada, poniéndole a la vista el dulce nombre de esposo, haciéndola creer que por cierto respeto no se desposa luego. Mentiras aparentes de verdades, pero falsas y malintencionadas. Pero sea lo que fuere, yo me veo sin hermana y sin honra, puesto que todo esto hasta ahora por mi parte lo tengo puesto debajo de la llave del silencio, y no he querido contar a nadie este agravio hasta ver si le puedo remediar y satisfacer en alguna manera, que las infamias mejor es que se presuman y sospechen, que no que se sepan de cierto y distintamente, que entre el sí y el no de la duda cada uno puede inclinarse a la parte que más quisiere, y cada una tendrá sus valedores. Finalmente, yo tengo determinado de ir a Ferrara y pedir al mismo duque la satisfacción de mi ofensa, y si la negase, desafiarle sobre el caso. Y esto no ha de ser con escuadrones de gente, pues no lo puedo ni formar ni sustentar, sino de persona a persona, para lo cual querría el ayuda de la vuestra, y que me acompañásedes en este camino, confiando en que lo haréis por ser español y caballero, como ya estoy informado, y por no dar cuenta a ningún pariente ni amigo mío, de quien no espero sino consejos y disuasiones, y de vos puedo esperar los que sean buenos y honrosos, aunque rompan en cualquier peligro. Vos, Señor, me habéis de hacer merced de venir conmigo, que, llevando a un español a mi lado, y tal como vos me parecéis, haré cuenta que llevo en mi guarda los ejércitos de Jerjes. Mucho os pido, pero a más obliga la deuda de responder a lo que la fama de vuestra nación pregona. No más, señor Lorenzo, dijo a esta sazón don Juan, que hasta allí, sin interrumpirle palabra, le había estado escuchando. No más, que desde aquí me constituyo por vuestro defensor y consejero, y tomo a mi cargo la satisfacción o venganza de vuestro agravio. Y esto no sólo por ser español, sino por ser caballero, y serlo vos tan principal como habéis dicho, y como yo sé, y como todo el mundo sabe. Mirad cuándo queréis que sea nuestra partida, y sería mejor que fuese luego, porque el hierro se ha de labrar mientras estuviese encendido, y el ardor de la cólera acrecienta el ánimo, y la injuria reciente despierta la venganza. Levantóse Lorenzo y abrazó apretadamente a don Juan y dijo: a tan generoso pecho como el vuestro, señor don Juan, no es menester componerle otro interés delante que el de la honra que se ha de ganar en este hecho, la cual desde aquí os la doy si salimos felicemente de este caso, y por añadidura os ofrezco cuanto tengo, puedo y valgo. La ida quiero que sea mañana, porque hoy pueda prevenir lo necesario para ella. Bien me parece, dijo don Juan,
y dadme licencia, señor Lorenzo, que yo pueda dar cuenta de este hecho a un caballero, camarada mío, de cuyo valor y silencio os podéis prometer harto más que del mío. Pues vos, señor don Juan, según decís, habéis tomado mi honra a vuestro cargo, disponed de ella como quisiéredes, y decid de ella lo que quisiéredes y a quien quisiéredes. Cuanto más que camarada vuestra. ¿Quién puede ser que muy bueno no sea? Con esto se abrazaron y despidieron, quedando que otro día por la mañana le enviaría a llamar para que fuera de la ciudad se pusiesen a caballo y siguiesen disfrazados su jornada. Volvió don Juan y dio cuenta a don Antonio y a Cornelia de lo que con Lorenzo había pasado y del concierto que quedaba hecho. Válame Dios, dijo Cornelia, grande es, señor, vuestra cortesía y grande vuestra confianza. ¿Cómo? ¿Y tan presto os habéis arrojado a emprender una hazaña llena de inconvenientes? ¿Y qué sabéis vos, señor, si os lleva mi hermano a Ferrara o a otra parte? Pero donde quiera que os llevare, bien podéis hacer cuenta que va con vos la fidelidad misma. Aunque yo, como desdichada, en los átomos del sol tropiezo, de cualquier sombra temo. ¿Y no queréis que tema si está puesta en la respuesta del duque mi vida o mi muerte? ¿Y qué sé yo si responderá tan atentadamente que la cólera de mi hermano se contenga en los límites de su discreción? Y cuando salga, pareceos que tiene flaco enemigo. ¿Y no os parece que los días que tardáredes he de quedar colgada, temerosa y suspensa, esperando las dulces o amargas nuevas del suceso? ¿Quiero yo tampoco al duque o a mi hermano de que cualquiera de los dos no tema las desgracias y las sienta en el alma? Mucho discurrís y mucho teméis, señora Cornelia, dijo don Juan, pero dad lugar entre tantos miedos a la esperanza y fiad en Dios, en mi industria y buen deseo, que habéis de ver con toda felicidad cumplido el vuestro. La ida de Ferrara no se excusa, ni el dejar de ayudar yo a vuestro hermano tampoco. Hasta ahora no sabemos la intención del duque ni tampoco si él sabe vuestra falta, y todo esto se ha de saber de su boca y nadie se lo podrá preguntar como yo. Y entended, señora Cornelia, que la salud y contento de vuestro hermano y el del duque llevo puestos en las niñas de mis ojos, yo miraré por ellos como por ellas. Y así os da el cielo, señor don Juan, respondió Cornelia, poder para remediar como gracia para aconsejar, para consolar. En medio de estos mis trabajos me cuento por bien afortunada. Ya querría veros ir y volver, por más que el temor me aflija en vuestra ausencia o la esperanza me suspenda. Don Antonio aprobó la determinación de don Juan y le alabó la buena correspondencia que en él había hallado la confianza de Lorenzo Bentivogli. Díjole más que él quería ir a acompañarlos por lo que podía suceder. Eso no, dijo don Juan, así porque no será bien que la señora Cornelia quede sola, como porque no piense el señor Lorenzo que me quiero valer de refuerzos ajenos. El mío es el vuestro mismo, replicó don Antonio, y así, aunque sea desconocido desde lejos, os tengo de seguir que la señora Cornelia sé que gustará de ello y no quedará tan sola que le falte quien la sirva, la guarde y acompañe. A lo cual Cornelia dijo: gran consuelo será para mí, señores, si sé que vais juntos, o a lo menos de modo que os favorezcáis el uno al otro si el caso lo pidiere. Y pues al que vais a mí se me asemeja ser de peligro,
Y pues al que vais a mí se me asemeja ser de peligro, hacedme merced, señores, de llevar estas reliquias con vosotros. Y diciendo esto, sacó del seno una cruz de diamantes de inestimable valor y un agnus, de oro tan rico como la cruz. Miraron los dos las ricas joyas y apreciáronlas aún más de lo que habían apreciado el cintillo, pero volviéronselas no queriendo tomarlas en ninguna manera, diciendo que ellos llevarían reliquias consigo, sino también adornadas, a lo menos en su calidad tan buenas. Pesóle a Cornelia el no aceptarlas, pero al fin hubo de estar a lo que ellos querían. El ama tenía gran cuidado de regalar a Cornelia, y sabiendo la partida de sus amos, de que le dieron cuenta, pero no a lo que iban ni a dónde iban, se encargó de mirar por la señora, cuyo nombre aún no sabía, de manera que sus mercedes no hiciesen faltas. Otro día, bien de mañana, ya estaba Lorenzo a la puerta, y don Juan, de camino con el sombrero del cintillo, a quien adornó de plumas negras y amarillas, y cubrió el cintillo con una toquilla negra. Despidióse de Cornelia, la cual, imaginando que tenía a su hermano tan cerca, estaba tan temerosa que no acertó a decir palabra a los dos que de ella se despidieron. Salió primero don Juan y con Lorenzo se fue fuera de la ciudad, y en una huerta algo desviada hallaron dos muy buenos caballos con dos mozos que de diestro los tenían. Subieron en ellos y los mozos delante, por sendas y caminos desusados, caminaron a Ferrara. Don Antonio, sobre un cuartago suyo y otro vestido, disimulando, los seguía, pero parecióle que se recataban de él, especialmente Lorenzo, y así acordó de seguir el camino derecho de Ferrara, con seguridad que allí los encontraría. Apenas hubieron salido de la ciudad, cuando Cornelia dio cuenta al ama de todos sus sucesos y de cómo aquel niño era suyo y del duque de Ferrara, con todos los puntos que hasta aquí se han contado tocantes a su historia, no encubriéndoles cómo el viaje que llevaban sus señores era a Ferrara, acompañando a su hermano, que iba a desafiar al duque Alfonso. Oyendo lo cual el ama, como si el demonio se lo mandara, para intrincar, estorbar o dilatar el remedio de Cornelia, dijo: «Ay, señora de mi alma, y todas estas cosas han pasado por vos, y estáis aquí descuidada y a pierna tendida. No, o no tenéis alma, o tenéisla tan desmazalada que no siente. ¿Cómo? ¿Y pensáis vos por ventura que vuestro hermano va a Ferrara? No lo penséis, sino pensad y creed que ha querido llevar a mis amos de aquí y ausentarlos de esta casa para volver a ella y quitaros la vida, que lo podrá hacer como quien bebe un jarro de agua. Mirad debajo de qué guarda y amparo quedamos, sino en la de 3 pajes, que harto tienen ellos que hacer en rascarse la sarna de que están llenos, que en meterse en dibujos. A lo menos de mí sé decir que no tendré ánimo para esperar el suceso y ruina a esta casa amenaza. El señor Lorenzo, italiano, y que se fíe de españoles, y les pida favor y ayuda. Para mis ojos, si tal crea, y diose ella misma una higa, si vos, hija mía, quisiéredes tomar mi consejo, yo os le daría tal que os luciese». Pasmada, atónita y confusa estaba Cornelia, oyendo las razones del ama, que las decía con tanto ahínco y con tantas muestras de temor, que le pareció ser todo verdad lo que le decía. Y quizá estaban muertos don Juan y don Antonio, y que su hermano entraba por aquellas puertas y las cosía a puñaladas. Y así le dijo: «¿Y qué consejo me daríades vos, amiga, que fuese saludable y que previniese la sobrestante desventura?»
¿Y cómo que le daré tal y tan bueno que no pueda mejorarse? Dijo la ama. Yo, señora, he servido a un piovano, a un cura, dijo, de una aldea que está a 2 millas de Ferrara. Es una persona santa y buena y que hará por mí todo lo que le pidiere, porque me tiene obligación más que de amo. Vámonos allá, que yo buscaré quien nos lleve, que yo buscaré quien nos lleve luego. Y la que viene a dar de mamar al niño es mujer pobre y se irá con nosotras al cabo del mundo. Y ya, señora, que presupongamos que has de ser hallada, mejor ser que te hallen en casa de un sacerdote de misa viejo y honrado que en poder de 2 estudiantes, mozos y españoles, que los tales, como yo soy buen testigo, no desechan ripio. Y ahora, señora, como estás malas, te han guardado respeto. Pero si sanas y convaleces en su poder, Dios lo podrá remediar, porque en verdad que si a mí no me hubieran guardado mis repulsas, desdenes y enterezas, ya hubieran dado conmigo y con mi honra al traste. Porque no es todo oro lo que en ellos reluce. Uno dice y otro piensa, pero hanlo habido conmigo que soy taimada y sé dónde me aprieta el zapato, y sobre todo soy bien nacida, que soy de los cribelos de Milán, y tengo el punto de la honra 10 millas más allá de las nubes. Y en esto se podrá echar de ver, señora mía, las calamidades que por mí han pasado, pues con ser quien soy, he venido a ser masara de españoles, a quien ellos llaman ama, aunque a la verdad no tengo de qué quejarme de mis amos, porque son unos benditos, como no estén enojados, y en esto parecen vizcaínos, como ellos dicen que lo son, pues quizá para consigo serán gallegos, que es otra nación, según es fama, algo menos puntual y bien mirada que la vizcaína. En efecto, tantas y tales razones le dijo que la pobre Cornelia se dispuso a seguir su parecer, y así, en menos de 4 horas, disponiéndolo el ama y consintiéndolo ella, se vieron dentro de una carroza las dos y la ama del niño, y sin ser sentida de los pajes, se pusieron en camino para la aldea del cura. Y todo esto se hizo a persuasión del ama y con sus dineros, porque había poco que le habían pagado sus señores 1 año de su sueldo, y así no fue menester empeñar una joya que Cornelia le daba. Y como había oído decir a don Juan que él y su hermano no habían de seguir el camino derecho de Ferrara, sino por sendas apartadas, quisieron ellas seguir el derecho, y poco a poco, por no encontrarse con ellos. Y el dueño de la carroza se acomodó al paso de la voluntad de ellas, porque le pagaron al gusto de la suya. Dejémoslas ir, que ellas van tan atrevidas como bien encaminadas, y sepamos qué le sucedió a don Juan de Gamboa y al señor Lorenzo Bentivogli, de los cuales se dice que en el camino supieron que el duque no estaba en Ferrara sino en Bolonia, y así, dejando el rodeo que llevaban, se vinieron al camino real o a la estrada maestra, como allá se dice, considerando que aquella había de traer al duque cuando de Bolonia volviese. Y a poco espacio que en ella habían entrado, habiendo tendido la vista hacia Bolonia, por ver si por alguno venía, vieron un tropel de gente de a caballo. Y entonces dijo don Juan a Lorenzo que se desviase del camino, porque si acaso entre aquellas gentes viniese el duque, le quería hablar allí antes que se entrase en Ferrara, porque estaba poco distante. Le quería hablar allí antes que se encerrase en Ferrara, que estaba poco distante. Hízolo así Lorenzo y aprobó el parecer de don Juan. Así como se apartó Lorenzo, quitó don Juan la toquilla que encubría el rico cintillo, y esto no sin falta de discreto discurso, como él después lo dijo.
En esto llegó la tropa de los caminantes, y entre ellos venía una mujer sobre una pía, vestida de camino y el rostro cubierto con una mascarilla, o por mejor decir, encubrirse, o por guardarse del sol y del aire. Paró el caballo don Juan en medio del camino y estuvo con el rostro descubierto a que llegasen los caminantes. Y en llegando cerca, el talle, el brío, el poderoso caballo, la bizarría del vestido y las luces de los diamantes llevaron tras sí los ojos de cuantos allí venían, especialmente los del duque de Ferrara, que era uno de ellos, el cual, como puso los ojos en el cintillo, luego se dio a entender que el que le traía era don Juan de Gamboa, el que le había librado en la pendencia. Y tan de veras aprehendió esta verdad, que, sin hacer otro discurso, arremetió su caballo hacia don Juan, diciendo: «No creo que me engañaré en nada, señor caballero, si os llamo don Juan de Gamboa, que vuestra gallarda disposición y el adorno de ese capelo me lo están diciendo». «Así es la verdad», respondió don Juan, «porque jamás supe ni quise encubrir mi nombre. Pero decidme, señor, quién sois, porque yo no caiga en alguna descortesía». «Eso será imposible», respondió el duque, «que para mí tengo que no podéis ser descortés en ningún caso. Con todo eso os digo, señor don Juan, que soy el duque de Ferrara y el que está obligado a serviros todos los días de su vida, pues no ha 4 noches que vos se la disteis». No acabó de decir esto el duque cuando don Juan, con extraña ligereza, saltó del caballo y acudió a besar los pies del duque.